Es un honor para esta asociación que este congreso, que creo que ha sido bastante interesante, ponga su punto final, su colofón, la doctora Anna Dulska, no sé si lo he pronunciado bien, vale. De la Universidad de Navarra, es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, licenciada en Historia IADE, máster en Sociología, posgrado en Logística, Política Exterior y Geología Subacuática. Interesante. Investigadora del Instituto Cultural y Sociedad de la Universidad de Navarra en el ámbito de la historia medieval y contemporánea, como también de los usos públicos de la historia y del patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchísimas gracias por contar con la Universidad de Navarra para este evento, que en efecto está siendo muy interesante y he aprendido muchísimo y espero hacer una reflexión y invitarles a hacer una reflexión sobre el Camino de Santiago y el poder de la iconografía jacobea. ¿Está bien así de luz? Sí, está bien. Sí, ¿se ve bien? Sí, ¿Se ve bien? Sí. Vale. Creo que sí. Reconocerán la imagen que he elegido para la primera diapositiva. Les sonará, ¿verdad? Es el plano de Estella. Sí, es precisamente la ruta jacobea que está pasando y coincidiendo con las dos juderías estellesas. Esto es porque uno de los temas que estoy trabajando en mi trabajo de investigación es la presencia de la imagen en el espacio público y lo que los lingüistas llaman el paisaje lingüístico. Cómo se configura el espacio público y qué impacto tiene en los usuarios de este espacio. Uno de los estudios que realicé todavía antes de la pandemia fue precisamente en Estella, donde comparé diferentes casos. Uno de ellos fue en Estella, donde me interesé muchísimo por la señalética de las juderías del patrimonio judaico en esta ciudad. Una de las cosas que me llamó mucha atención es cómo se intercalaban los adoquines de bronce de Camino de Santiago, las conchas, las vieiras, con las de Caminos de Sefarad. Hoy me di una vuelta por aquí y en la Rúa he visto que han desaparecido los adoquines sefardíes. No sé si conocen el motivo, estaré muy interesada en conocerlo. Me ha llamado mucho la atención. Así que mi aventura con este tema se podría decir que empezó en este lugar. Yo les presentaré una visión un tanto ultramontana. Como soy de Polonia, me llamó... Es un fenómeno muy sugerente, diría, que una polaca está hablando de Camino de Santiago en Navarra, llevo 17 años viviendo aquí, y que siento igual poder de la presencia del Camino de Santiago aquí que en Polonia. Les enseñaré alguna fotografía más adelante. Y la reflexión a la que me gustaría invitarles es sobre el papel que está teniendo el Camino de Santiago en la configuración y la conformación de Europa. ¿Estaremos de acuerdo o no en que Europa tiene un problema para definirse a sí misma? ¿Qué es Europa? Incluso a nivel geográfico, he puesto un mapa geográfico, es difícil determinar qué es Europa, porque cuando ustedes piensan en Europa, muchas veces su imaginario terminará en el Elbe, en Reno, ha sido mencionada Alemania, o en el Elbe, en los ríos alemanes. Pero si nos fijamos en el mapa geográfico, Europa termina en los Urales, en Rusia, ya bien entrada Rusia. Y esto es por varios motivos. Uno de ellos es porque el denominador común de la historia europea, si lo piensan fríamente, son los conflictos. Lo único que une a los europeos, a los diferentes países, estados, naciones que conviven en Europa son los conflictos entre ellos.
Carlomagno construyó su imperio en base a conquistas militares. Los sajones, los antecesores de los actuales alemanes, fueron cristianizados con sangre y fuego. La historia de Europa es historia de conflictos. Hasta hace bien poco. El ponente anterior ha hablado del desarrollo del Camino de Santiago tal como lo conocemos en la actualidad en los años 70. Justo en los años 70 surge el proyecto de la integración europea tal como lo entendemos ahora. Empezó en los años 50 como un proyecto económico, meramente económico, y fue en los años 70 cuando se transformó o profundizó en las dimensiones políticas y lo que más importante es para los ciudadanos, cultural, la dimensión cultural. Y aquí el Camino de Santiago es el hilo conductor de lo que voy a comentar. Tiene un papel muy significativo en la construcción de Europa tal como nos gustaría que fuera. Un espacio de paz y convivencia de verdad. Y el segundo motivo por el cual Europa tiene un problema para definirse pertenece al ámbito de, digamos, marketing, la comunicación visual. Todos tendrán en su cartera o en el bolsillo monedas así, ¿verdad? 50 céntimos, la que más utilizamos, digo yo, porque es la que echamos a la máquina del café. Fíjense en la iconografía. Bueno, desde que se inventó el dinero, aparte de medios de pago, el dinero ha sido siempre un poderoso medio de comunicación, de mandar mensajes, ¿verdad? Por eso se representaba a los dirigentes y otros motivos. Entonces, la simbólica, la iconografía de las monedas comunes del espacio de la zona euro es también muy relevante en este aspecto. Y fíjense cómo está representada Europa en esta moneda aquí, como islas. Y esto ya son en los años 2000. Muy bien, vamos, las décadas inmediatas a nuestros tiempos. Mensaje de integración aquí muy débil, diría yo. Luego se cambió, creo que alguien llegó a la conclusión en el Banco Central Europeo que habría que reforzar el mensaje de integración y ya no solamente los países están unidos, sino también la perspectiva geográfica ha sido ampliada, porque aquí en efecto es donde acaba Europa, en Alemania, y no es así. Si plasmamos el mapa que está en los euros, el mapa, si lo contraponemos con el mapa geográfico, fíjense, cortamos casi, un tercio de Europa. Entonces, ¿cuál es la solución para el debate, la encrucijada en la que se encuentra Europa, no solamente la Unión Europea, pero Europa como conjunto, ya que quiere reforzar su posición global? Metodológicamente, me gustaría proponerles dos enfoques. Uno es, como académica, tengo que explicar la metodología que se utiliza. Dos enfoques. El primero, el llamado triángulo semiótico, que está compuesto por tres elementos interrelacionados. Primero tenemos un símbolo. Es imposible no hablar de símbolos en un congreso de iconografía. Y ese símbolo representa una cosa, una realidad, que tiene un significado. No solamente, por ejemplo, fíjense, el euro como símbolo de integración, ¿verdad? Esa función simbólica del dinero representa el proyecto de la integración europea, pero al mismo tiempo evoca un cierto pensamiento y puede debilitar o reforzar este proyecto. Este es el triángulo semiótico. Y aquí se me ha bailado todo.
hablar del espacio mental 1, por ejemplo, símbolos jacobeos, porque de eso vengo a hablar, y es a modo de colofón de este congreso. Y el espacio mental, ya que hablamos de la identidad y del proyecto de la integración europea, la identidad o el yo. Si mezclamos esos dos conjuntos de significados en una reflexión genérica de lo que significa ser europeo, podemos analizar el papel o el poder evocativo que tiene o puede tener el Camino de Santiago para crear la identidad europea. Ahora para pasar al siguiente, disculpen. Sí, volvemos a la presentación. Se ha hablado muchísimo de lo que es el Camino de Santiago y en efecto cuando pensamos en el Camino de Santiago, en cualquier punto de Europa, en cualquier punto del mundo, uno piensa en España como territorio. Diferentes caminos en la península ibérica. No me voy a detener porque han sido analizados de sobra. De hecho, en 1 hora y algo hemos viajado desde Roncesvalles a Santiago. De verdad, un ejercicio magistral, ha sido magistral. Y ya habíamos recorrido este espacio. Pero piensen, con una persona estoy de acuerdo, que el camino empieza ahí, que empiece en Roncesvalles, que empiece en Somport o que empiece incluso en la Rápita, en la delta del Ebro. No, ahí empieza la última etapa, la etapa ibérica, porque los caminos empiezan muchísimo antes. Fíjense, la representación más común para los peregrinos que venimos de fuera es ¿verdad? Es esta, es el camino, la prolongación del camino francés, en Francia, obviamente, ¿verdad? Pero, para los que venimos aún más lejos, los caminos de Santiago y los caminos a Santiago recorren toda Europa. Toda Europa. ¿Por qué? Porque cuando fueron perdidos los lugares santos varias veces en la historia, empezando por el siglo X y volviendo a perderlos en el siglo XII y luego en el siglo XIII ya por completo, Santiago se ha convertido en... Hay un dibujante satírico búlgaro que ha creado el Atlas de Prejuicios. Cuando habla de la visión de Europa de los españoles, dice Meca de España, como Santiago, como un lugar, y tiene mucho en común con la Meca, porque es un lugar donde cada europeo, en algún momento de su vida, debería ir, como los musulmanes, de venir a la Meca, digo yo. Cuando los lugares santos fueron perdidos, Santiago de Compostela se convierte en Nueva Jerusalén, en ese sentido. Porque cuando los peregrinos ya no pueden visitar el sepulcro, el Santo Sepulcro, sí pueden ir a Santiago. Entonces, los peregrinos, las personas, por motivo que sea, una promesa, una expiación, se dirigen a Santiago desde toda Europa. Fíjense, bien, incluso desde el norte del Mar Báltico. Piensen en la reina Brígida de Suecia, que realizó el camino. En este sentido, podríamos decir que el Camino de Santiago, o la peregrinación a Santiago, es uno de los pocos, si no el único, elemento de la historia europea pacífico que realmente une y que nos hace conocernos a nosotros mismos. Porque estos peregrinos, si conseguían volver, contaban las historias. Códices palestinos o libros jacobeos no escritos, orales, relatos orales, de lo que es el camino, de cómo se vive el camino, de cómo es
cómo Aymeric describió a los navarros, Se hace un traje. Yo hice el camino con mi marido navarro y cuando le leía los fragmentos antes de empezar una etapa nueva se ponía malo, me decía que ya no quiero escuchar más. Relatos así circulaban, llegaban hasta los confines de Europa, desde la perspectiva de la península ibérica. Es lo único que realmente nos une. Que sí, que no es totalmente pacífico, no es, porque los peregrinos eran muy vulnerables, eran víctimas de asaltos, por eso las órdenes militares también actuaban en otras rutas, no solamente hacia Tierra Santa. La orden de San Juan de Jerusalén, la orden del Temple y otras órdenes militares, primero religiosas, luego militares y hospitalarias, porque estas órdenes prestaban asistencia en todos los sentidos a los necesitados, desde lo religioso pasando por lo militar. En Europa era lo menos importante, porque simplemente protegían a los peregrinos de las amenazas del camino, pero también la asistencia médica o paramédica, digamos. Me interesé mucho por la imagen de las monjas ofreciendo servicio asistencial a un enfermo, porque aquí, justo de saliendo de Puente la Reina, había un convento femenino de la Orden de San Juan de Jerusalén, donde las monjas lo más seguro que asistían a los peregrinos. Fueron monjas de clausura, pero asistían a los peregrinos, cumpliendo con los preceptos religiosos de las obras de misericordia corporales, que eran menos importantes que las espirituales, pero bueno, a un peregrino que tiene que llegar al destino también le importaba su estado físico. Y es muy curioso ver cómo el papel de las mujeres a lo largo del camino, prestando la asistencia tanto física como espiritual a los peregrinos, a los necesitados. Y he dicho que si el peregrino conseguía volver, a mí me resulta muy sugerente, y también esa inversión del alfa y omega en los crismones, aquí. Se me ha ocurrido una explicación que podría ser el cantero podría haber sido judío, que lo leía al revés, entonces simplemente por un despiste colocó el alfa y omega al revés. Pero es una idea ad hoc que me ha venido mientras escuchaba. Pero realmente es lo que ha pasado en el camino, esa inversión entre alfa y omega, porque la vira, la concha, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas en Polonia, en Lublin, por ejemplo, en esta... ¿No hay cursor? Sí, en esta ciudad aquí, en Lublin, se ha encontrado vieiras. Y la viera de San Jacobo está solo en el Atlántico. Si esa viera ha llegado hasta ahí, significa que él atrajo a alguien desde Finisterre. Era el símbolo, primero la prueba, la evidencia. Eso todavía no se podía comprar en el mercadillo, como recuerdo. Había que ir y cogerla. Era la evidencia, sí he hecho el camino, sí he hecho la peregrinación, sí he ido, sí he cumplido con lo que había prometido. Y luego en un símbolo del camino, pero del camino exitoso, del cual el peregrino consiguió volver a casa. Ahora fíjense, ahora es el símbolo del inicio. Ahora cada peregrino se compra su viera en la tienda de recuerdos de Roncesvalles y sin ella no emprende el camino. Es como cambiar de orden, es alfa y omega que se han cambiado de sitio. Y me he prometido enseñar una fotografía o elementos de Camino de Santiago mucho más lejos que en los Pirineos. Este es Cracovia, yo soy de Cracovia. Este es el convento de los padres franciscanos. Si han estado o piensan estar, les animo a ir. Enfrente, aquí, está la famosa ventana del Papa Juan Pablo II, a través de la cual hablaba con los estudiantes de la universidad durante sus visitas
que le llamaba peregrinaciones. En Polonia, en polaco se habla de los viajes papales como peregrinaciones. Y en el año 2019, la Junta de Galicia colocó un hito jacobeo enfrente de esta iglesia. Para mí es una iglesia muy importante porque ahí me casé y ahí fueron bautizados mis hijos. Y me resulta muy agradable ver, al salir de esta iglesia, ver la flecha amarilla. La concha y la flecha amarilla. El Camino de Santiago, la idea del Camino de Santiago se ha extendido tanto que en cualquier ruta de senderismo, a pie, en bicicleta, en Alemania, en Polonia, en los países bálticos, uno puede encontrar la concha o incluso la flecha. Y uno piensa, me siento como, a ver dónde me siento yo como en casa. Yo creo que casi la mitad de mi vida he vivido aquí. Me resulta muy familiar, a mí y a otros. Es realmente algo que une, que hace viajar, es un viaje cognitivo entre el lugar de procedencia y Santiago. Una peregrinación mental, incluso podríamos decir. Entonces, yo me atrevería a decir que el paisaje simbólico que se ha creado a lo largo de las últimas décadas en toda Europa, gracias a la concha y a la flecha amarilla sobre el fondo azul oscuro, que además no sé si el Pantone es el mismo, pero coincide muchísimo con la señalética europea, y no descartaría que había como una influencia mutua a la hora de crear la identidad visual tanto del Camino de Santiago como un proyecto de patrimonio cultural tangible e intangible promovido por el Consejo de Europa y luego reconocido por la UNESCO, y las comunidades europeas, la futura Unión Europea, tuviese algo en común. Diría yo que este paisaje simbólico es nuestra única, en términos culturales, es nuestra única vía de definir qué es Europa. Quizás se podría decir que Europa llega hasta el lugar, hasta donde llegan los caminos de Santiago, y a Santiago me ha gustado mucho esa dicotomía. Ahí es Europa. Me atrevería a proponer esa reflexión. Y me gustaría terminar con una reflexión en torno a un poema de sobra conocido por todos ustedes, de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Diría yo que lo mismo pasa con Europa. No hay Europa se hace al andar, y me atrevería a decir que Europa se hace al andar el Camino de Santiago. Con esto termino. Les agradezco mucho su atención y espero haber provocado alguna reflexión, si no ahora mismo, para un futuro, cuando hagan el camino de nuevo. Muchísimas gracias. Un ejemplo de esa unión que has dicho tú del Camino de Santiago con Europa. Había una leyenda que decía que había un vino en la Toscana italiana que era de origen de Esquejes, de España, y era una bodega de la Toscana analizó las cepas de sus viñas y efectivamente era de España, esos Esquejes. O sea, llegaba hasta ese punto, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? El llevar de un sitio a otro. Sí, sí. No solo ya la cultura, sino encima, pues eso, los productos de la tierra. Costaba meter en el saco una cepa y plantarla. Y lo que tú has dicho, y que es una de las cosas que la asociación quiere reivindicar, la imagen de Europa, nuestra esencia, ¿no? O sea, nuestro pasado, que al fin y al cabo somos lo que éramos. Sí, pero el Camino de Santiago construye, y además, sí, como tiene tanta proyección, se la ha infiltrado, digamos, mucho, y tiene muchísima proyección y muchísima aceptación entre personas de diferentes procedencias étnicas, culturales, religiosas.
haciendo el Camino de Santiago, lo cual lo hace como un elemento que debería explotarse más, perdónenme la expresión, para fomentar una imagen positiva. Se debe explotar. ¿Cómo? Se debe explotar. Se debe explotar. El camino del Santiago del siglo XXI va más allá de lo religioso, Claro. Si hay 500.000 de peregrinos hoy en la Compostela, hay un 10% de cristianos, pero el resto tienen otras motivaciones. Al final el nexo común es el mismo. Es muy interesante. Yo he empezado hablando desde los Pirineos. Maravilloso lo que has hecho de Europa, te voy a pedir esa fotografía, porque además ahora me embarco en una historia. Pero sí que es verdad que, a lo mejor porque es como chauvinista hablo español, como estamos aquí hablamos de camino francés, pero es muy interesante la vertebración de Europa, sobre todo cuando sale el Códice ESA. Mira, cuando se publica el Códice Calistino, eso lo sabes tú, que además ahora se sabe que se hace desde Compostela. Es un códice que te va ordenando y te va vertebrando todos esos caminos en Europa. Porque ¿qué es el camino o los caminos? Porque desde Francia, ya no te digo desde Polonia o desde Noruega o desde Irlanda con el camino de San Nicolás o desde Italia por la vía francígena, pasando los Alpes, pero lo que se va custodiando, hay que pensar como en la Edad Media, son las grandes reliquias. Entonces, en Rocamadour tienes a Santo Amador, en Limos tienes a San Marcial, es decir, esos caminos se van uniendo con el punto A, tienes a San Fermín en Burdeos, relacionado con Pamplona. Y se van vertebrando todos esos caminos como se vertebran en España, con el culto de las grandes reliquias. En España tenemos el Grial, el Lignum Crucis, el Paño de Oviedo y luego el Santo Sepulcro. Pero es muy interesante cómo se va vertebrando y me parece alucinante lo que has dicho. Fíjate, Europa se ha vertebrado con conflictos. Bueno, el Camino de Santiago tiene algo de conflicto, Carlomagno quería crear un imperio. Sí, pero entrando en conflicto, era un poco de sumación. Pero sí que es verdad que el Camino de Santiago es la vertebración cultural bajo lo espiritual, al margen de religiones. Así que le tenemos miedo a la palabra religión. Religión significa religar. Se religa con un montón de cosas. Me parece súper chulo lo que... Y el concepto del símbolo de la Unión Europea, ahí si quieres nos intercambiamos emails porque está más relacionado con la masonería, que indirectamente está relacionado con los gremios de constructores. Esas estrellas... Bueno, esas estrellas, tienen origen apocalíptico, ¿no? Del Apocalipsis. Pero a mí lo he sacado porque me parece una simbiosis simbólica lo es. Muy poderosa. Lo es. Y es un símbolo, como bien explicas, en esos símbolos seguro que hay relación con ese mundo medieval en el que nacía el Camino de Santiago, seguro. Me ha gustado mucho tu charla, mola mucho. Y mola mucho cómo lo cuentas. Muchas gracias. A mí, por ejemplo, el Camino de Santiago tiene una connotación atlántica, pero lo que me está fascinando últimamente es su fachada mediterránea, donde todos los peregrinos que llegaban por mar, como ya no se podían dirigir o era muy difícil dirigirse al Mediterráneo oriental, a Tierra Santa, era simplemente cambiar de rumbo. Las peregrinaciones de cabotaje se llamaban mitad por mar, mitad por tierra, si nace el camino inglés, claro, todo el mundo conoce Ferrol de Coruña, o nace, ahora has enseñado el hito de Cracovia, ahora han puesto el hito en Malta. ¿En Malta? En Malta. Para hacer las peregrinaciones que salían con la orden de Malta, que salían desde aquí, llegaban hasta Barcelona o llegaban hasta Italia y hacer el camino catalán, enlazándolo con el canal aragonés o por la vía francígena. Pero es muy interesante y muy chulo. Y si quieres un consejo, aunque consejos de que para mí no tengo, sigue trabajando en eso porque en el próximo Xacobeo, hasta donde sé, la Asunta y Xacobeo potencian mucho las peregrinaciones internacionales. Como periodista me lo han dicho para hacer trabajos, y más que el camino francés, en esas peregrinaciones de cabotaje que salían de Sober, de La Rochelle, de Inglaterra,
Cracovia, Polonia. Me parece muy chulo. Ese mapa me parece alucinante. Me parece alucinante. Lo es. Bueno, pues igual sí que Europa llega hasta donde llega el turismo. Mira, cuando llegas a Compostela, seguro que lo has visto, hay una frase antes de entrar en las calles reales y subir hasta la Plaza Cervantes y luego bajar. Justo ahí hay una frase, no sé de quién es, pero que Europa se construyó caminando a Compostela. Esa en el suelo. Todos pasamos por el Sí. Y es así, es así. Y es que fue la autovía cultural, es la primera vía de unión entre Jerusalén y Roma, y no es un camino, no quiero parecer la misma versión, ¿no? Pero no es solamente un camino cristiano. Las grandes juderías era donde estaba la verdadera medicina. En aquel tiempo hablabas de las monjas, ¿no? Pero los cristianos de aquella época no podían hablando de la orden de San Juan, la actual orden de Malta, en todas las importantes ramificaciones de los caminos en la península ibérica había un convento femenino de la orden para precisamente hasta el vino nace de caminos. Los grandes vinos que tenemos mucho de los grandes vinos, como la uva picuda, vienen de Francia, de la orden de Cluny, de la orden de Cister. Fue la red de redes. Salió de todo. Desde Europa. Muchas gracias. Ana, te queremos agradecer tu presencia. Hemos preparado, esto es un guismo de los de Estella, que tengas un recuerdo de la asociación. Muchísimas Te lo vamos a contar a ti. Muchísimas gracias a Santiago, a todos. Nomen omen, como dicen, ¿no? Nomen omen, nombre señal. Sí. Muchísimas gracias y en el nombre de la Universidad de Navarra, doy gracias por la organización.